Sean ustedes bienvenidos al segundo Congreso del Canal Ferretero de México. Agradecer a todo Ferretería por este tipo de eventos que nos dan la oportunidad de compartir las perspectivas y futuras de este gran sector ferretero. En este sector participamos más de 70,000 negocios, somos algo importante en la economía, en lo que hacemos. La única reflexión que quisiera comentar es que sí, venimos de un año difícil, pero no me queda duda que en el mercado ferretero todos los que estamos aquí presentes nos distinguimos por nunca bajar los brazos. Bueno, vamos a empezar a presentar a los participantes en esta mesa de trabajo y como ya lo habíamos venido haciendo, en primer lugar vamos a presentar al moderador, que es el ingeniero Rubén Ixta. Él va a ser el moderador de esta mesa. También quiero decir que él es el director del canal tradicional de Sista y otras marcas de Henkel, que es una empresa de gran tradición de nuestro país, y en el caso de Sista, pues tiene una gran presencia en el mundo de los selladores, como ustedes ya conocen seguramente. Les recordamos nuevamente de manera muy rápida que tenemos una urna, ahí hay preguntas o temas como ustedes lo quieran considerar. Va a tomar una pregunta, la puede contestar el mismo moderador o la puede dirigir a alguno de los miembros que nos hacen favor de acompañarnos en el panel. También quiero presentar por parte de PIMSA Ferreteros al licenciado Sergio Hinojosa, que él es el director general de esta empresa. Por favor, un aplauso para él. De Ferretería Ripoll Hermanos al licenciado Luis Ripoll, que él es el director comercial. Le agradecemos su presencia y su participación. El contador público Cuauhtémoc Ibarra Valdovinos, él es el director de Ferrecasa Cadena 24, también le damos un aplauso. El arquitecto Gabriel San Román, director de Samberforte, y Moisés Galeana de Gimbel Mexicana también nos acompaña. Muchas gracias, Moisés. Esperamos que se una pronto a la mesa el maestro Joaquín Apolonio Ávila, que él es el subdirector de promoción para incorporación a la seguridad social de la Dirección General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y es muy relevante que se una a esta mesa porque él fue el autor y responsable del proyecto de norma mexicana NOM 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Aún en su ausencia lo presentamos porque una vez que llegue, pues sepan de quién se trata este interlocutor, representante del gobierno. Así que vamos a empezar con los temas, si ustedes gustan. Por favor, señor moderador, si toma la primera pregunta o tema de la urna y la dirige, la contesta usted mismo o se la dirige a alguien de los panelistas, por favor. Adelante. Perfecto, pues y si muchísimas tiene algún mensaje, por supuesto. Gracias, pues muchísimas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos a esta mesa de análisis. Creo que sin lugar a dudas es un tema muy relevante y muy importante, y sobre todo pues hoy en día en el contexto y en la relación obrero-patronal. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con la dinámica. Y bueno, la primera pregunta dice así: ¿cuáles considera que pueden ser las consecuencias de un ambiente laboral con estrés? Y me gustaría, si no hay inconveniente, que el licenciado Luis Ripoll nos respondiera. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues evidentemente que la productividad baje, ¿no? Creo que al estar todos, bueno, ¿quién no tiene estrés en este salón? Por favor, levante la mano quien no tenga estrés. ¿No?
Bueno, pues en el tema, evidentemente, pues de los obreros, como bien decía el licenciado hace un momento, pues sí puede estar en nuestras manos, pero eventualmente no sabemos si tiene un problema en casa, si tiene un problema con un hijo, si tiene... Pero bueno, les pregunto a nuestros proveedores que están aquí algunos, y para el empresario, ¿qué nos van a dar para el estrés? ¿Algún descuento? ¿Algún tema en el rebate? No sé. No sé si queda ¿Alguien respondida quiere contestar? Y aprovecho también para presentar al licenciado Rodríguez Arana, que está en el Gracias. panel, y lo omití. Una disculpa. Bueno, sobre la pregunta, buenas tardes, sobre la pregunta que acabas de mencionar, es muy ambigua o es muy abierto definitivamente la respuesta, pero yo quisiera ser un poquito más concreto sobre la intervención del director general o nosotros como representantes de nuestras compañías. ¿Qué debemos de hacer ante esto? Yo creo que con el tiempo y más ahora las nuevas tendencias que vienen, las nuevas normatividades, hoy el director general de una compañía está forzado a estar más cerca de su gente, está más forzado a crear un departamento de recursos humanos más sólido y estar más cerca de ese departamento. Siempre se ha considerado el departamento de recursos humanos un poquito aislado de la organización. Definitivamente el tema comercial para muchas empresas como la de nosotros ha llevado prioridad. Hoy creo que cada uno de nosotros, incluyéndome, tenemos una gran responsabilidad con las gentes que trabajan en nuestras compañías. Así es que las consecuencias, pues no son consecuencias buenas, el tema del estrés, pero al grado en que nos involucremos nosotros y tomemos decisiones junto con ellos, vamos a ir entendiendo estas normatividades y definitivamente dándole lo mejor a nuestra gente. Muy interesante. Perfecto, Sergio. Pues muchísimas. Quisiera yo nada más complementar el comentario que hiciste, en el sentido de que otra de las consecuencias que evidentemente genera el estrés es el tema de riesgos de trabajo. Y este tema es relevante porque a nosotros como empresarios nos va a afectar en el índice de siniestralidad y evidentemente en los pagos al Seguro Social. Actualmente el Seguro Social pasa por una situación financiera precaria, muy difícil, como todos ustedes saben, y evidentemente el tema de pago de incapacidades o pago de tratamientos médicos es un tema muy costoso que ahora el Seguro Social, en base a los reclamos de los trabajadores y la atención que ha brindado, le ha resultado una carga muy fuerte que está tratando de mitigar a través de la coparticipación del empresario a fin de disminuir esos riesgos. Gracias. Perfecto. Bueno, pues en estos momentos... ¿Alguien más del panel que quiera participar? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, siendo así, pasamos a la siguiente pregunta y dice así: ¿cuáles son los cambios importantes que habrá en la relación entre empresarios y colaboradores en los próximos 5 años? ¿Qué opinas, Gabriel? Bueno, yo creo que uno de los principales beneficios de la norma es que va a incentivar la comunicación entre empresarios y colaboradores, así como mencionaba Sergio. O sea, están incentivando a que uno como empresario se acerque más a la gente, los escuche más y trabaje ahora sí que para mejorar el clima laboral. Y pues también otro de los puntos, como explicaba el ponente, es el tema de los sindicatos. Sería cuestión de estar muy al pendiente qué cambios va a hacer este cambio en la norma y el cambio en los sindicatos. Sería interesante ver esos cambios en los próximos 5 años. Bueno, yo creo que este tema del acercamiento del director o del gerente se viene dando con el colaborador en muchos sentidos. Sin embargo, con esta nueva norma, la verdad es que desde mi punto de vista es un poco ambigua. Ahora medir, por ejemplo, el tema del estrés de la gente, ¿cómo lo mides? ¿Cómo determinas cuál es su grado de estrés que puede tener? ¿Qué va a cambiar? Yo creo que en los siguientes años vamos a tener que utilizar herramientas para medir este tipo de situaciones con la persona que está colaborando con nosotros. Creo que tendremos que hacer mediciones y para poder identificar estas variaciones que puede haber en la conducta de cada uno de ellos. Así como hoy tenemos una revisión de las ventas donde todos los días vamos revisando cómo va el avance, evidentemente esto va a tener que cambiar. Tendremos que tener esa medición de saber cómo se está comportando el colaborador y saber si alguno de estos picos está generando un grado de estrés. Creo que eso va a ser algo que vamos a tener que empezar a medir
para tener un dato certero, porque hoy decir que el colaborador está estresado, pues es muy ambiguo, la verdad. Quisiera rápidamente nada más presentar al maestro Joaquín Apolonio Ávila. Como ya decíamos, él es subdirector de promoción para la incorporación a la seguridad social de la Dirección General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, y él fue el responsable de la elaboración del proyecto de norma mexicana NOM 035 de la Secretaría que acabo de decir. Ya se encuentra con nosotros de este lado. Ingeniero Ixta, si me lo permites, me gustaría justamente preguntarle al maestro Joaquín qué ha sucedido con la norma 35 en estos meses recientes, cómo percibes en este momento las inquietudes, las dudas que ha generado esta norma. Muy bien, primero que nada, gracias por la invitación, buenas tardes a todos y a todas. Y efectivamente la norma 35 ha generado expectativas para bien, pero también expectativas para mal, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, pero sobre todo por la mala información que ha habido alrededor de ella. Yo me permitiría comentarles un fenómeno muy específico que ocurrió con esta norma. La Secretaría tiene 44 normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. La 35 es solo una de ellas. Pero curiosamente, cuando elaborábamos el proyecto de norma, si uno se metía a internet y hacía una búsqueda muy sencilla en el tema de factores psicosociales, pues le aparecían alrededor de unos 10, 12 prestadores de servicio que estaban trabajando ya en el tema. Al día de hoy, si ustedes hacen una búsqueda así de sencilla, les aparecen N cantidad de páginas con N cantidad de servicios. Pero lamentablemente, muchos de esos servicios están alejados de lo que la norma exige, de lo que la norma pide. Y muy comúnmente escuchamos que la norma va a medir el estrés. Pues yo les diría que eso es la peor mentira de la persona que lo esté diciendo. O que la norma me va a obligar a hacerle un examen psicológico a todos mis trabajadores. Otra de las mentiras. ¿Por qué? Porque esta norma no mide eso. ¿Qué es lo que mide? Los aspectos relacionados con el trabajo, sí, efectivamente, las relaciones en el trabajo y el ambiente de trabajo. Muy a grandes rasgos es lo que mide, que son factores que en determinado momento sí pueden provocar el estrés en el trabajador, pero no está midiendo el estrés, en absolutamente nada que ver con eso. Y más preocupante es cuando se escucha, inclusive en un diario de circulación y en el radio, que dice, no, pues la Secretaría ahora va a multar a todos los centros de trabajo cuyos trabajadores tengan estrés. Imagínense, primero la imposibilidad, ¿no? Porque pues tendríamos que multar a todo mundo. Nadie está exento y nadie está a salvo del estrés. Es una condición natural en nuestra vida, pero ese ha sido el punto más difícil que tiene la norma, ¿no? Eliminar esa nube de mala información y centrarnos en lo que sí tiene la norma. ¿Y qué sí tiene la norma? Analiza las condiciones en las que se están realizando las actividades. Una norma bien aplicada, una norma 35 bien aplicada, me va a dar puntos clave que yo tengo que poner atención en mi centro de trabajo, porque es ahí donde estoy perdiendo tiempo, porque es ahí donde estoy perdiendo recursos, porque es ahí donde el trabajador está perdiendo su fuerza de trabajo por atender otra circunstancia. Naturalmente, una norma mal aplicada, como decía alguien, me va a llevar a la multa. Yo le digo, pues no pensemos en la multa, y aquí hago una reflexión. ¿Por qué no nos pasamos la luz roja del semáforo? ¿Porque no nos multen o por prevenir un accidente? Es la visión que tenemos que estar pensando. La norma 35 tiene dos aspectos muy importantes. Por un lado, la protección del trabajador, sí es cierto, naturalmente, porque es una atribución que tiene la Secretaría por obligación de ley, pero también va a incidir de manera positiva en la productividad del centro de trabajo si se atienden esos puntos, esos focos rojos que los diagnósticos que tiene la norma me van a permitir identificar. Las principales dudas que se han tenido es en relación precisamente con el tema de a quién le tengo que practicar exámenes psicológicos.
a todos mis trabajadores. La realidad es que no es así. Existe la obligación en la norma, pero solo para aquellos casos en donde el trabajador ya manifiesta alguna problemática, alguna sintomatología que nos está diciendo que tiene un problema, una posible alteración a la salud, pero que además eso se ve pues como resultado del diagnóstico, porque el diagnóstico me va a indicar los puntos donde hay riesgo grave o alto riesgo, mejor dicho. Y si tengo esas dos variables, a ese trabajador sí es al que yo tengo que atender, ¿no? Para saber si efectivamente pudiera tener una alteración. Y había mucha preocupación en esto. ¿Saben más o menos en enfermedades mentales la estadística del IMSS? La realidad es que es muy baja. Son alrededor de 150, 160 en los últimos 3 años. Ahí ha fluctuado el número de casos. Insisto, casos ya debidamente calificados. Pero la norma lo que pretende es prevenir todos aquellos factores que en un momento determinado pueden alterar la salud del trabajador, con beneficios compartidos, insisto, cuando es correctamente aplicada. Avances en esta norma: hay centros de trabajo que no tuvieron que esperarse a la emisión de la norma, ya estaban trabajando el tema, ¿no? Ya tienen bastante desarrollo en el tema de factores de riesgo psicosocial, y la norma lo único que les vino a dar es cierta formalidad a lo que estaban haciendo, una orientación a lo que estaban haciendo. Hay de todo tipo, centros de trabajo pequeñitos que ven con buenos ojos la norma oficial mexicana. Por supuesto, hay quien dice es muy compleja, es confusa, y es natural. La normatividad, en particular de seguridad y salud en el trabajo, siempre nos dicen, oye, es que las normas son difíciles de entender, ¿no? La norma está diseñada también para que la aplique el propio centro de trabajo, porque por ahí se decía, no, pues es que tengo que contratar forzosamente a alguien. No es así. Tiene la flexibilidad para que el propio centro de trabajo determine sus medidas de prevención, inclusive las medidas de control. No impone una obligación especial en ese sentido. Gracias. Sí, maestro. Muchas gracias. Bueno, le pedimos a don Rubén Ixta que siga con el siguiente tema. Le agradecemos su amplia presentación. Ya podremos abordar sobre este tema. Perdón la interrupción, pero quería aprovechar la presencia del maestro. Maestro, en la redacción de la norma vienen unos cuestionarios, y esos cuestionarios, con las preguntas específicas que tiene, genera una serie de grados en los que se puede calcular o medir el estrés, y utiliza unas fórmulas. Realmente, entonces, sí existe una intención en la norma de medir el grado de estrés, porque una vez que obtienen ese resultado le da si el grado de estrés es muy alto, bajo o medio, o nulo, o no existe. Mi pregunta concreta sería, ¿hay que aplicar esos cuestionarios conforme a lo que usted menciona de que no tiene el carácter la norma de medir el estrés, o simplemente fue algo que se incorporó a la norma como complementario y no obligatorio? Gracias. Efectivamente, esa es la confusión. Los cuestionarios que tienen la norma no miden el estrés, miden factores de riesgo. Por ejemplo, si se respeta la hora laboral, el horario laboral, si el trabajador tiene una carga excesiva de trabajo, y al final me dan situaciones de riesgo que pueden ir efectivamente de riesgo nulo a riesgo muy alto. Pero eso no significa que estemos midiendo el estrés. Lo que significa es que estamos señalando condiciones que pueden o que representan un riesgo grave, si fuera el alto, para el trabajador. No se mide el estrés. Hay centros de trabajo que lo que han hecho es, aplico los instrumentos de la norma y ya sé que tengo condiciones de riesgo, y entonces sí aplico un cuestionario propio, un instrumento propio, para medir si el trabajador tiene estrés. Hay específicamente instrumentos para ello, pero la norma absolutamente no mide el estrés. Incluso si analizamos las preguntas, le estamos preguntando cuestiones de su actividad. ¿Cómo es tu relación con tu jefe, por ejemplo? Si has sufrido algún tipo de humillación, de violencia. Lo que sí conduce el resultado de estas encuestas es a las medidas que yo tengo que adoptar, ¿no? Que yo tengo que estar estableciendo en mi centro de trabajo. Si tengo de riesgo medio hacia arriba, tengo que generar un programa de control, porque ese programa de control lo tengo que adecuar a mis actividades. Y también les tengo que comentar que, si bien es cierto que la norma establece esos cuestionarios, el centro de trabajo puede desarrollar los propios,
puede desarrollar su instrumento propio. No me gusta el de la norma, desarrollo mi cuestionario propio, siempre y cuando mida los mismos factores, ¿no? Y hay algunos requisitos que debe de cumplir ese cuestionario. No podemos utilizar cualquiera, tiene que tener o cumplir con algunos requisitos. En ese sentido, ¿qué es lo que me dice la medición? ¿Qué problemas tengo en la forma en la que yo desarrollo mi actividad? No qué problemas tiene el trabajador, porque esa era otra circunstancia que estaba ocurriendo. Oye, con esta norma le vamos a hacer una evaluación psicológica para saber si el trabajador tiene alguna alteración a la salud o sus aptitudes son compatibles con el puesto. Eso queda fuera de la norma. Naturalmente es bueno hacerlo, ¿no? Es bueno que yo sepa de origen si el trabajador que estoy contratando tiene las aptitudes para desempeñar el puesto que yo ya tengo, pero eso incluso la Secretaría no lo regula, eso le corresponde al centro de trabajo, ¿no? Ahora, ya que el trabajador está laborando, pues entonces sí, los instrumentos me van a decir, oye, estas son algunas condiciones de riesgo o no tengo ninguna condición de riesgo. Hay centros de trabajo que no tienen, ya han aplicado los instrumentos y han salido bastante bajos, no tienen condiciones de riesgo. Muy bien, muchas gracias, maestro. Don Gracias, Rubén, maestro. si entramos al siguiente tema. Sí, para darle siguiente dinamismo a la pregunta. mesa. Por favor. ¿Qué consideras que debe hacer la autoridad en materia de trabajo para que se combata la desinformación y las preocupaciones de los empresarios de México? Me gustaría contar con la participación de Cuauhtémoc y posteriormente, maestro. Muchas gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cuauhtémoc de Cadena 24. Y sobre la pregunta que hace Raúl, creo que la mejor forma que nos informen tiene que ser vía internet, pero que sea clara la información, porque como ya todos comentaron, sí hay mucha ambigüedad en cómo se debe de aplicar, si no se debe de aplicar, pero yo creo que aparte de esa información de cómo se aplica, deben de darle las ventajas que tiene ya las nuevas prácticas de administración de personal. Creo que eso es lo más importante, que se publiquen no las normas, sino los beneficios, porque a veces como uno como empresario pues no las va a aplicar, ¿no? Va a contratar a una persona o le va a decir a su equipo de recursos humanos que la apliquen, pero yo creo que de la información debe ser los beneficios que nosotros tenemos aplicando la norma, ¿no? Por ejemplo, yo veo que cada vez el personal hay mayor rotación porque ahorita los medios de comunicación pueden conseguir un trabajo con las mismas condiciones y con mejor sueldo a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, nosotros teniendo un mejor centro de trabajo donde estemos preocupados no solamente por sus indicadores de ventas o su eficacia, pues también estar preocupados sobre cómo se encuentra de salud o psicológicamente nuestros trabajadores. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Además de eso, yo considero que hoy por hoy las cámaras y las asociaciones o eventos como estos son de suma importancia para cada uno de los que dirigimos compañías, para que también la autoridad, como los empresarios, podamos entender un poquito más. En conclusión, acercarnos o buscar a nuestras cámaras o a nuestras asociaciones para que a través de ellos nos faciliten ese diálogo y ese conocimiento que la autoridad quiere aplicar día con día. Coincido plenamente, tiene que haber un uso más extensivo y lo hemos tratado de hacer a través de las redes sociales con información precisa, y un aspecto bien importante es el que señalas, ¿no? Porque a veces sale la norma y pues esto para qué sirve, qué beneficios voy a tener, ¿no? Y la preocupación es fidedigna. Entonces hemos hecho algunos esfuerzos en ese sentido, en llevar al conocimiento público los casos de éxito y los resultados que han obtenido. Lamentablemente no todas las empresas nos permiten decir, oye, yo ya la apliqué y obtuve eso, ¿no? Pero sí estamos trabajando en ello. Y yo me iría más atrás, ¿no? Porque la norma oficial mexicana no es un acto que diga la Secretaría del Trabajo, pues el día de hoy se me ocurrió hacer la norma 35 y ahí está. No, el proceso de elaboración de las normas oficiales mexicanas implica una participación y diría yo hasta un consenso, porque las normas son aprobadas por un comité que en el caso de la Secretaría del Trabajo y por los convenios internacionales que tiene firmados, pues es tripartito.
participa el sector empresarial, los representantes de los trabajadores, por supuesto el gobierno, e inclusive instituciones de académicos y de especialistas en la materia que se esté tratando. Y es a través de esos comités donde nosotros hacemos la difusión y les pedimos a las diferentes cámaras que difundan el proyecto, no la norma, el proyecto ya se está trabajando, hace del conocimiento de todos tus agremiados para que nos retroalimenten y hagamos los ajustes que tengamos que hacer. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad, en la práctica? Que hay poca difusión al interior de las cámaras y que bueno, ya nos enteramos hasta que aparece ya la norma definitiva en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Entonces, sí hemos tratado inclusive de abrir el proceso de elaboración a más participantes, porque al final de cuentas, entre mejor esté elaborado el proyecto, en donde exista una plural participación, pues podemos llegar a obtener un mejor instrumento, ¿no? Y esa es la intención, tener un instrumento que sirva, no una norma que esté ahí y que no tenga ningún sentido. Muchas gracias, maestro Joaquín. Don Rubén, si es tan amable. Gracias. Siguiente pregunta. Después de la información que se ha expuesto, ¿cree que la NOM 35 puede dar lugar a lagunas o sobreprotección para los colaboradores? ¿Qué opinas, Moisés? Bueno, justo estamos empezando a hablar de la norma y evidentemente hay muchísimas lagunas, ¿no? Justo lo que comentaba el maestro, yo difiero un poco el tema de una señal de tránsito. Cuando es rojo, todos sabemos que es rojo, no hay interpretación. El rojo es alto para todos. En un tema de estos, creo que es un poco más complicado entender y poder determinar si, en el caso del estrés, si un colaborador tiene o no tiene estrés. Entonces, lagunas muchas, creo que es importante el tema de la comunicación. Evidentemente hay que también, nosotros es importante que nos involucremos en conocer mucho más de la norma, entender mucho más de la norma y saber de qué forma lo podemos aplicar. Indiscutiblemente, creo que el fin es excelente. Tener un trabajador que sea o que esté trabajando en las mejores condiciones, vas a tener un trabajador mucho más productivo. Entonces, esa es la idea. Lo que sí es que tenemos que, de inicio, entenderla y aprender a interpretarla bien. Yo quería nada más ahondar un poquito más, maestro. Actualmente, usted es un interlocutor importante del sector patronal con la autoridad. Creo que ha faltado por parte de la autoridad una mayor difusión, una claridad como la que usted ahora nos ha expresado, sería de mucha utilidad, porque la verdad es que cuando uno lee la norma, pues cualquiera se enreda, ¿no? Y si logran ustedes ese objetivo de que el empresario lo entienda, va a disminuir mucho lo que usted mencionaba en el principio de su intervención, una cantidad de empresas patito que ahora han surgido ofreciendo soluciones mágicas que realmente no nos van a llevar al objetivo de la norma. Normalmente ustedes, en lo que es la aplicación de las normas de trabajo, tienen un manual en el cual dicen, para que se considere que el patrón cumplió con la misma, debe de darse esto documentalmente, esto a lo mejor en entrevistas a los trabajadores y esto a lo mejor en dictámenes técnicos. En el caso de la norma 35, ¿están pensando hacer lo mismo? Y mi pregunta final sería, si todavía no acabamos de entender o de aterrizar bien el concepto de la 35, ¿por qué la 36 que acaba de entrar en vigor el 1 de enero, pues no se le ha dado la difusión que tuvo en su momento la 35? Gracias. Sí, excelente ejemplo de lo que estábamos platicando, la 35 y la 36, ¿no? Mientras la 36 implica en estricto sentido un mayor rigor técnico y que puede implicar al centro de trabajo mayores costos del cumplimiento, no ha habido el interés por parte del sector en general. Sí se han acercado muchos y hemos dado varias conferencias en ese sentido. En el caso de la 35, todo mundo es experto. La realidad, lo tengo que decir con esas palabras porque así está ocurriendo. Todo el mundo es experto y todo el mundo llega a un centro de trabajo y ya está ofreciendo N cantidad de cursos, N cantidad de terapias, N cantidad... Oye, pero lo que yo les digo es, la norma no está pidiendo eso. Yo no estoy dudando de la efectividad de su servicio ni de lo que ofrecen. Yo lo que digo es, la norma no me está obligando a que tenga, por ejemplo, alguien decía, oye, es que llegaron a mi centro de trabajo y me están ofreciendo yoga institucional a la salida de la jornada laboral. Le digo, pues si la quieres contratar, adelante, pero la norma
no te lo pide, ¿no? De hecho, la norma, algo que sí quiero que quede bien claro es que la norma te da la flexibilidad de que el propio centro de trabajo diseñe el mecanismo que va a adoptar para un concepto. Por ejemplo, cuando habla de tener un mecanismo, el más sencillo, un mecanismo para recibir quejas por violencia laboral, la norma no te dice implementa un buzón y ponlo ahí en la entrada, no te dice genera un comité como algunos centros de trabajo lo han hecho, no te dice es a través de un correo. ¿Quién tiene que definir eso? El centro de trabajo. El centro de trabajo tiene que definir cómo le voy a hacer para determinar y para recoger todas esas quejas o esas prácticas contrarias al entorno organizacional. Y así nos vamos por cada uno de los requisitos. Nosotros, en el caso específico de la 35, en los próximos días, probablemente de la segunda quincena de febrero, va a haber un curso e-learning en la página de la Secretaría que va a ser totalmente gratuito, como siempre ha sido, y de acceso libre, es decir, no necesito ningún requisito, simplemente un correo electrónico y puedo ingresar a ese curso. Yo los invitaría que en la medida de lo posible lo consultaran para que vieran realmente de qué se trata la norma. Es muy sencillo, si lo hacen seguido, en 3 horas ya acabaron, y si no, pues lo pueden hacer en mucho más tiempo. En el tema de la 36, ha habido sí difusión, pero para ciertos sectores que nos lo han pedido. Esa es la realidad, ¿no? A pesar de que hemos hecho algunas publicaciones y tratando de difundir el tema, porque también tengo que decir que no es un tema nuevo. La 36 en particular se deriva de una norma 6. Lo único nuevo que tiene en estricto sentido la 36 es hacer una evaluación. Pero lo que yo les cuestionaba a los gerentes de seguridad en alguna charla que dimos de la 36 es, oye, la 6 ya te pedía un procedimiento en donde tú tenías que decir distancias, tiempos, movimientos, etcétera. ¿Cómo hiciste ese procedimiento? Se supone que lo hiciste a partir de un análisis. Entonces ya tienes el análisis, porque la norma 36 te da la flexibilidad de utilizar otro que no sea específicamente el que tiene la norma, pero existe la posibilidad, ¿no? Y entonces en la 36 solo algunos sectores se han acercado. Si quisiéramos, y eso se los digo, que la autoridad está abierta, siempre que nos inviten, vamos en la medida de lo posible estar para poder quitar todas esas lagunas, pero sobre todo para aclarar el contenido de la norma y para, en algunos casos, demostrar cuáles son los beneficios. Porque particularmente la 36, si nosotros revisamos las estadísticas del IMSS, nos vamos a dar cuenta que como grupo de enfermedad ya duplicaron, casi triplicaron a la hipoacusia, ¿no? Antes todo el mundo decía que la hipoacusia era la enfermedad número 1 de nuestro país, y efectivamente lo era, pero en los últimos 8 años esa tendencia de las enfermedades musculoesqueléticas han ido en una forma exponencial a ser ahora la causa número 1. Y uno de los propósitos que tiene la 36 es efectivamente modificar esa situación. Excelente. Bueno, el siguiente tema, por favor. Perfecto. Rubén, y también si nos apoyan participando, preguntando, sabemos que hay varias inquietudes de parte de los congresistas que están allá abajo, así que enseguida les vamos a pasar el micrófono para que ustedes también participen. Por favor, don Rubén, muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué prácticas ha observado en el canal ferretero que vayan en prejuicio de un ambiente laboral óptimo? ¿Qué opinas, Luis? Gracias. Pues bueno, es decir, a título personal dentro de nuestra propia compañía, pues hemos intentado estar pues asesorados con algunas compañías que bueno, gente que anteriormente trabajaba dentro de la propia Secretaría del Trabajo dentro de nuestro estado, y eso pues en medida de lo que se puede ir con el día a día, que al final digo, estamos hablando de una sola norma, pero dentro de esa norma hay como muchos puntos, ¿no? Y bueno, en medida de lo posible hemos intentado ir pues dándole pues palomita, ¿no?, a cada uno de los puntos, que eventualmente, bueno, pues sí, aunque usted dice que malamente se nombra como estrés, pues insisto, en todos los trabajos existe el estrés, ¿no? Entonces, pues en medida de lo posible, insisto. Rubén.
Por favor. Definitivamente la amenaza es lo que acaba de decir usted, maestro, que llegan un sinfín de gente a vender cursos y a vender espejitos, como dicen, y que al final, por esa falta de información, como ahorita lo estamos platicando, pues está desestabilizando un poquito el ambiente en los trabajos. Hoy por hoy es lo que yo observo y que pues definitivamente la gente está sacando ventaja sobre este tema. Me quedo tranquilo con el comentario que acaba de comentar, que debemos pues de acercarnos más a la autoridad y de aprender más y no dejarnos llevar por esas personas que de repente confunden, ¿verdad? De acuerdo. Aquí hay una inquietud, por favor, si nos dice su nombre, su empresa. Adelante. Buenas tardes. Saulo Rojas, de Cadena 24. Yo tengo un cuestionamiento. Por ahí el doctor mencionaba que realmente la empresa puede realizar su propio análisis, pero siento que en esa parte sería como jugar a ser juez y parte, por un lado. Por otro lado, mi duda es, hay empleados de confianza que realmente ellos llevan a lo mejor una carga importante de estrés y que finalmente tienen que tener ciertas actitudes o ciertas aptitudes para poder desempeñar ese empleo. A lo que yo voy es que esos empleados de confianza, ya sea un gerente, un director de ventas, al final del día está expuesto y su trabajo es directamente expuesto al estrés porque finalmente depende de resultados. ¿Ahí cómo se puede medir o a lo que voy es, hay algún tipo de, ¿cómo se puede decir?, de parámetro? Porque no es lo mismo un empleado que tiene la misma función todos los días a un empleado que está, insisto, totalmente en contacto con el estrés y con los cambios. No sé si alguien más quisiera... Por acá tenemos también. Intervenir, hacer alguna pregunta. Por acá. Muchas gracias, Enrique. Perdón, haré lo posible. Definitivamente, como dijeron, en todas las empresas tenemos estrés. ¿Quién de nosotros no lleva el estrés a su casa? Me pregunto, ¿quién de los empleados no está llevando el estrés a la empresa? Se habla de analizar el estrés, pero no se habla de detectar el origen. El trabajador, obviamente, en la empresa va a decir que en la empresa se le origina el estrés, pero entonces hay que ir a analizar el estrés a su casa. Primera pregunta. El empleado también, que no está conforme con su sueldo, aun sin embargo sus aptitudes o el puesto que tiene no es apto para una mejor prestación, eso le va a generar estrés también y puede convertirse en un empleado con una mala actitud. Entonces, ¿por qué el estrés? ¿Y por qué quiere ganar más? Porque en su casa obviamente tiene más necesidades y eso le genera estrés. Yo eso el estrés en verdad lo siento muy ambiguo. Aunque se explique, se va a explicar la medición, más no el origen. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más para aprovechar y hacerlo en bloque por allá? Sí, está gentil. Me gustaría respuesta del maestro, por favor. Claro, sí, por favor, contestan las preguntas que han estado ya planteadas, maestro. Muy bien. En cuanto a la primera pregunta relacionada con la distinción entre personal de confianza y personal que no es de confianza, la realidad de las circunstancias es que la Ley Federal del Trabajo no hace, para el tema de seguridad y salud del trabajo, una distinción. En el estricto sentido, la norma los debería de cubrir a ambos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Les voy a platicar un poquito acerca de algunas experiencias que hemos hecho alrededor del país al aplicar este tipo de cuestionarios. El factor que no diría más problemático, sino que de forma más recurrente aparece, es el tema del no respeto a la jornada laboral. Y no estamos hablando de una reducción de la jornada laboral, estamos hablando del respeto a la jornada que tiene establecida la Ley Federal del Trabajo. Pensaríamos, oye, todo mundo está bajo ese factor. Si nos metemos ya a hacer el análisis de quiénes son o qué tipo de trabajadores
son los que tienen esa problemática, pues entonces ya empezamos a distinguir que los que se están quejando son generalmente trabajadores de confianza o trabajadores que tienen una alta responsabilidad. Ese factor, por ejemplo, a los trabajadores que tienen establecido un turno, ni siquiera les afecta. El centro de trabajo sí tiene que ver cómo soluciona esa problemática. ¿Por qué el trabajador no se le está respetando la jornada laboral? Y eso es lo que tendríamos que estar. ¿Por qué? Hay estudios que demuestran, y seguramente los han visto, que en nuestro país somos el que más horas trabaja en promedio al año. Pero ¿cómo andábamos en la productividad? ¿No? Si hiciéramos una asociación muy llana, diríamos que trabajamos mucho, pero somos poco productivos, ¿no? Y cuando elaborábamos la norma, había algunos investigadores que nos ponían algunos ejemplos y nos decían, ustedes saben, por ejemplo, en la escuela, ¿por qué las clases teóricas no duran más de 2 horas? Las teóricas. Es sencillo, es la capacidad de concentración que tiene el individuo. En el trabajo ocurre lo mismo. Incluso en internet, ahora que está de moda esto de los memes y de las redes sociales, van a encontrar uno que dice, las primeras 6 horas son las productivas del trabajador. Después ya viene una curva que va decreciendo su productividad, su atención, su disposición con el trabajo. Y eso trae problemas, primero, para el propio centro de trabajo, porque el trabajador deja de ser productivo, pero después eso vuelve un problema social. ¿Por qué? Porque eso va a afectar las relaciones del trabajador fuera del trabajo. En ese sentido, la norma lo que me permite es saber cuál es mi problema, que puede ser falta de capacitación, que puede ser carga excesiva de trabajo, que puede ser los 9 factores que tiene la norma, y quiénes son esos trabajadores que están afectados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el centro de trabajo? Analizar y decir, efectivamente yo tengo este grupo de trabajadores que tienen un problema de jornada de trabajo. El de carga de trabajo, por ejemplo, todo el mundo decía, es que todo el mundo se va a quejar de la carga de trabajo. ¿No? Todo el mundo vamos a decir, sobre todo los que tienen cierta responsabilidad, que tenemos una carga excesiva. En los ejercicios que hemos hecho, la realidad es que la carga de trabajo no es por el puesto de trabajo. Tiene que ver con algún problema de que al trabajador le hace falta un insumo, una herramienta, al trabajador le hace falta algún tipo de capacitación, o puede ser inclusive un tema de liderazgo, no de carga de trabajo. ¿Y por qué les digo esto? Un amigo me invitaba a ver sus resultados y tenían el problema de carga de trabajo, ¿no? Y el problema lo tenían sus gerentes. Y me dice, oye, pues acompáñame, échame la mano porque pues, no sabemos qué hacer y ya me dieron estos resultados. Y el problema lo tengo con mis gerentes, tengo 5 gerentes y 3 dicen que todo está bien y 2 dicen que tienen una carga excesiva de trabajo. Pues ya acudimos al centro de trabajo y hacemos la investigación y él dice, mira, el jefe de ellos dice, mira, tengo 3 gerentes, pero el trabajo yo se lo doy a estos 2, les recargo la mano y a ellos les tengo que dar menos trabajo porque se tardan, porque una cantidad de justificaciones, pero le estaba cargando la mano a los otros 2. Ahí el problema no es problema de carga de trabajo, es un problema de liderazgo, es un problema que debemos de atender porque no era una carga de trabajo, habría que tener un mecanismo para activar y que todos trabajaran de la misma forma, ¿no? En cuanto a la pregunta, la segunda pregunta, bueno, la realidad es que sí me preocupa mucho porque la norma no mide el estrés, lo he dicho muchas veces, y es la percepción, ¿no? La norma me va a medir el estrés en el trabajo, no, para nada. De hecho, yo los invitaría a que vean un instrumento que mide estrés y vean las preguntas que tiene ese instrumento y agarren cualquier pregunta y la comparen con los instrumentos de la norma. Para nada mide el estrés. Lo que sí mide son factores que se conocen como estresores laborales, es decir,
factores que en determinado momento pueden afectar la salud del trabajador, pero no mide el estrés, y eso por favor sí que quede bien claro, ¿no? Porque es lo que está generando mucha confusión. Gracias. Quiero informarles a todos que ya estamos en los últimos minutos en la recta final de esta mesa para también anunciar la siguiente actividad y bueno, decirles que como comité organizador haremos un puente de comunicación, de datos de contacto, de resumen de las ideas hoy planteadas para que haya una continuidad y este tema que es muy complejo y muy interesante se le pueda dar seguimiento en los siguientes semanas, meses. Así que Hugo, si te parece bien, una última pregunta para pasar a la siguiente actividad. Bueno, entonces le pedimos al ingeniero Rubén Ixtla que nos plantee el siguiente tema para que participemos todos. Gracias. Siguiente tema. ¿Qué factores de riesgo se observan en las relaciones laborales entre empresarios y colaboradores? ¿Qué opinas, Sergio? La falta de información, igual lo que estamos platicando ahorita, entre más distante estemos nosotros de nuestro equipo, estemos más distantes también de la autoridad y entender un poquito esto que estamos platicando. Yo lo primero que voy a hacer llegando a la oficina es acercarme y comenzar a transmitir esto, no nada más a los gerentes, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el riesgo que yo veo ahorita, Rubén. Don Rubén, también, por favor, participe. Sobre la pregunta, ¿algún comentario usted? Bueno, sin lugar a dudas, creo que siempre la relación obrero-patronal implica, hay muchas delgadas líneas rojas que, bueno, creo que con el compromiso, la ética, el apego a valores, creo que sin duda eso pues ayudará bastante, ¿no? Y como lo hemos expresado aquí en el panel, pues bueno, creo que lo más importante es tener el conocimiento profundo de los lineamientos, de los alcances, de las implicaciones que implica esta nueva norma. Sin lugar a dudas, el acercarnos y que la Secretaría también tenga esa apertura nos va a ayudar bastante. Por acá tenemos un comentario. Acá nomás. Excelente. Acá un comentario. Edgar Paredes de Caín Ferreterías. Nosotros tenemos ya un par de años trabajando con todo nuestro personal, muy enfocado en manual de procedimientos y procesos y todo, y le hemos invertido mucho en cambiarle la mentalidad a nuestros trabajadores, ¿verdad? Claro, nos hemos metido en muchos problemas porque elementos que considerábamos importantes pues no están de acuerdo con que se esté trabajando con más orden y con una mejor estructura. Entonces, pues hay que cubrir esas vacantes y volver a empezar y todo ese rollo, ¿verdad? Y ahora que ya estuvo muy en boga lo de la NOM 035, también pues a estudiarla un poquito, interpretarla, y la hemos estado tratando de difundir al personal. Pero sí hay que, bueno, en el caso de nosotros, con pincitas y bien seleccionado el tema y todo, de cómo comunicárselo pues así que a los mandos un poquito más abajo, porque posiblemente la toman literal, ¿verdad? Y dice, pues por aquí yo puedo ir a la Secretaría del Trabajo y decir que me están aplicando mucho estrés, todo tipo de cosas, ¿verdad? Digo, nos ha funcionado y pues la gente ya está trabajando un poco, sentimos que está un poquito más a gusto también trabajando ahí con nosotros y viendo la manera de poder aportar más a la empresa, ¿verdad? Agradezco mucho las palabras del maestro porque sí da un poquito más de claridad, ¿verdad? Y pues yo considero que en la cuestión de cómo se va a comunicar a todo tu personal, es muy importante, ¿verdad? Cómo transmitir la idea y que sea de una forma muy cuidada, ¿verdad? Entonces, pues básicamente lo que quería agradecer la claridad ahí que nos está dando y que pues también se la transmitan a todos las personas de apoyo que tienen en los diferentes estados,
porque desgraciadamente, como también hemos mencionado con la parte de la normatividad, pues siempre van a buscar a los mismos, ¿verdad? Y uno que tiene todos los manuales, que está cumpliendo con todas las normas, que está todo bien y estás tratando de avanzar en cuestión, pues ya lo que representa tu negocio, pues de pronto te ven frenado porque hay que estar atendiendo o estando sacando todos los documentos y todo el rollo, y que se las haya demostrado que es una empresa que está haciendo las cosas, que es cumplida, como también mencionaba, pues que paga los impuestos y paga todo el seguro social. Hemos sido premiados por Infonavit, porque somos cumplidos y todo ese rollo, y aún así no podemos quitar de encima el pie de la Secretaría de Trabajo, ni los de Previsión Social, ni los del Seguro Social, Infonavit, todo ese rollo, ¿verdad? Entonces, pero ojalá que sus equipo de trabajo pues también interpreten y estén entendiendo muy bien el mensaje que tú nos estás dando en este día, ¿verdad? Para que sean un poquito más comprensibles con las empresas. Sí esperamos en los próximos meses mayor difusión, porque cuando nos enteramos de la norma dijimos, oye, pues vamos a tener que ir a conciliación a resolver temas de estrés, ¿no? Entonces creo que la desinformación sí al principio pues uno se altera, ¿no? Entonces sí esperamos mayor información por parte de ustedes para evitar ese tipo de riesgos. Y si te parece bien, Hugo, agradecer a todos los panelistas en esta mesa, muy interesante, y también a todos los congresistas con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Ustedes disculpen el tiempo, nos comen, estos son temas que son muy amplios, pero vamos a seguir platicando de esto. Muchas gracias a los panelistas, don Rubén Ixta, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Son los retos los que motivan el cambio y los cambios los que generan la mejora continua.